Sí. Todas las personas que tengan asuntos ante el tribunal en el año mencionado, presten atención al aviso de la Junta del Tribunal. Dios salve a los Estados Unidos, a Mississippi y a su honorable tribunal. ¿Viste eso? Señor Clark, ¿podría leer la lista de casos, por favor? 2024 K a 1178 SCT Carly Gregg contra el estado de Mississippi. ¿Quién es el apelante? ¿Quién comparece por el Estado? El estado está bien. Ups. ¿Sí? Tiene la palabra. Gracias. Su señoría. Buenos días, magistrados, con la venia del tribunal. Mi nombre es James Murphy y es un honor y un privilegio estar aquí en representación de Carly Madison Gregg. Aquí conmigo en la mesa de la defensa está Lance Bixson y ambos estamos honrados de estar aquí como representantes de la señorita Gregg en esta apelación. Ahora, este caso trata en última instancia de si una niña de 14 años recibió un proceso fundamentalmente justo. La Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado de Mississippi lo requieren antes. Un menor puede ser sentenciado al castigo más severo, recibir la condena más dura que el Estado de Mississippi puede imponer a un menor, y eso es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Licenciado, permítame interrumpirlo ahí. He leído la orden de sentencia. La orden de sentencia en este caso dice que ella ha sido condenada a cadena perpetua, lo cual, según el estatuto, y creo que esto es consistente con el argumento que usted hace sobre el tema de la sentencia, la subsección 2 de la ley de sentencia por asesinato en primer grado da dos opciones. El jurado puede imponer cadena perpetua, puede dictar, ya sabe, prisión de por vida. Y si el jurado no lo hace, entonces el juez puede asignar una pena de un número determinado de años. No sé si estoy de acuerdo con usted en que esto es una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El estatuto de sentencia para el jurado en el inciso 3 parece decir que hay cadena perpetua. No parece decirlo, sí dice que hay cadena perpetua y luego está la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o una condena por un número determinado de años. Así que estoy leyendo esta orden de sentencia y para mí es cadena perpetua, no cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Entonces, ¿por qué tomas la postura de que la orden de sentencia, lo que dice la orden de sentencia, no es lo que realmente es la sentencia? Estaríamos de acuerdo con su señoría en ese punto, y si el Estado lo admitiera, creo que podríamos presentar fácilmente nuestro argumento de sentencia aquí hoy. Pero creo que la postura del Estado va a ser que la sentencia de cadena perpetua que se impuso en virtud de la ley de libertad condicional implica cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al jurado en este caso se le dio una instrucción de sentencia que les dio la opción de sentenciar a Carly a cadena perpetua o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Ahora, en virtud de esas dos opciones, si no le están dando cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, al darle cadena perpetua, le están dando cadena perpetua sin libertad condicional. Esas son simplemente opciones mutuamente excluyentes. Bueno, entiendo que aquí hay un estatuto de libertad condicional aparte en juego, y no puedo recordar el nombre del caso, pero sé que este tribunal emitió una opinión que aborda la interacción entre ese estatuto de libertad condicional y las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional en otros contextos. Pero, hablando estrictamente, o dejando de lado la aplicación del Estatuto de Libertad Condicional por un momento, hay dos opciones en ese estatuto de sentencias: cadena perpetua y una condena de un número determinado de años, y la orden de sentencia dice cadena perpetua. Así que no veo una inconsistencia entre la orden de sentencia o la sentencia legal según el estatuto. Y como ese estatuto no menciona la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como una sentencia legal para este delito, sigo en la misma posición. Me cuesta ver por qué esto se está interpretando como cadena perpetua, aparte de la instrucción al jurado, que hay que admitir que no coincide con la sentencia. Pero lo que tenemos frente a nosotros, que es la orden del tribunal sentenciando a la señorita Gregg, es una sentencia de cadena perpetua, que es consistente con el estatuto y no parece ser una condena sin posibilidad de libertad condicional. Y sí, su señoría, estaríamos de acuerdo con la interpretación de su señoría sobre eso. Y de nuevo, si el Estado lo admitiera, sin duda dejaríamos ese argumento atrás. Pero el Estado ha argumentado en su respuesta a nuestro escrito que, en virtud del Estatuto de Libertad Condicional, esa sentencia de cadena perpetua es, en efecto, una cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional.
y como estoy seguro de que su señoría y el tribunal lo saben, la legislatura enmendó el estatuto de sentencia por asesinato en primer grado 97-321, enmendó ese estatuto con vigencia a partir del 1 de julio de 2024 y agregó una estructura de sentencia específica para menores, tanto para asesinato en primer grado como para asesinato capital. Y la subsección 2C, que trata sobre el asesinato capital para menores condenados por asesinato capital después del 1 de julio de 2024, le da al jurado dos opciones, como creo que su señoría estaría de acuerdo. Le da al jurado la opción de sentenciar a un menor condenado a cadena perpetua o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la subsección 2B omite esa opción y solo le da al jurado la única opción de cadena perpetua. Y creo que eso va de acuerdo con lo que su señoría está diciendo. Las opciones de sentencia por asesinato en primer grado para un jurado en un caso de menores, solo le da al jurado la opción de sentenciar a un menor a cadena perpetua. Y en virtud de que la legislatura define o incluye la cadena perpetua sin libertad condicional en la subsección 2C y no define cadena perpetua como cadena perpetua con libertad condicional. La única otra opción es que cadena perpetua significa cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional, así que concederíamos, su señoría, que ese es el caso. De hecho, si el tribunal interpreta las enmiendas de esa manera, concederíamos ese argumento. Pero desde el 19 de marzo de 2024, cuando ocurrió el incidente, hasta que se dictó el veredicto y la sentencia el 20 de septiembre de 2024, todo el caso, desde la investigación hasta la acusación, pasando por el litigio psiquiátrico, las mociones presentadas, las mociones argumentadas, las evaluaciones de expertos, el descubrimiento de pruebas, el juicio y la sentencia, se llevó a cabo en aproximadamente 6 meses, 183 días para ser exactos. En un caso médico de medicamentos psicotrópicos, pruebas y disociación de esta naturaleza, ese ritmo fue extraordinario. Y el ritmo acelerado del proceso afectó prácticamente todos los aspectos y temas principales que ahora están ante este tribunal. Y el primer tema con el que iba a comenzar era el tema de la sentencia, pero creo que eso ya lo hemos discutido con el tribunal. Si hay preguntas adicionales sobre eso, ciertamente argumentaríamos que el estatuto enmendado no le da al jurado la opción de sentenciar a un menor declarado culpable de asesinato en primer grado después del 1 de julio de 2024. Argumentaríamos que las nuevas enmiendas no le dan al jurado la opción de sentenciar, ni tampoco le dan al juez la opción de sentenciar a un menor declarado culpable de asesinato en primer grado, no les da la opción de sentenciarla a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora pasaré a los temas de Miller. Nuevamente argumentaríamos que las nuevas enmiendas prácticamente hacen que Miller quede obsoleto en el contexto de sentenciar a un menor después de las enmiendas. Pero suponiendo que la línea de casos de Miller sigue vigente y sigue siendo la jurisprudencia aplicable cuando se trata de determinar cuál es la sentencia adecuada para un menor declarado culpable de asesinato en primer grado, propondríamos que el marco de Miller no se cumplió en este caso. Miller requería una sentencia individualizada antes de que un menor pudiera ser condenado a morir en prisión. Y de nuevo, partimos de la premisa de que la posición del Estado es que Carly Gregg fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El proceso aquí nunca se convirtió en la cuidadosa audiencia de sentencia individualizada para menores contemplada por Miller. La fase de sentencia de este caso, y de nuevo, este caso ocurrió, fue desde el evento el 19 de marzo de 2024 hasta el juicio el 16 de septiembre, concluyendo el 20 de septiembre de 2024. La fase de sentencia, y voy a usar ese término en sentido amplio, la fase de sentencia de este caso consistió en que el tribunal anunciara el veredicto del jurado. Y luego, pasando inmediatamente a preguntar al Estado si querían llamar a su primer testigo de sentencia, a lo que el Estado respondió que básicamente querían basarse en la evidencia que ya se había presentado y proceder solo con los argumentos. Y la defensa hizo lo mismo. La defensa decidió basarse en la evidencia que ya se había presentado y proceder solo con los argumentos. Ahora, argumentaríamos que este cambio inmediato desde el anuncio del veredicto hasta la fase de sentencia
fue totalmente inadecuado a la luz de Miller. No hubo un proceso significativo para desarrollar la prueba atenuante. No se le dio a la defensa la oportunidad de reunir testigos sobre circunstancias atenuantes. No se les dio la oportunidad de llamar a testigos, familiares, maestros y, de hecho, como parte del proceso previo al juicio, la defensa incluyó como uno de los posibles testigos a la abuela de Carly Gregg, la señora Vicky Brayland, quien también resultó ser la madre de una de las víctimas, Ashley Smiley. Ella fue incluida como testigo potencial y no se le permitió serlo, no se le permitió testificar en el juicio, así que tiene sentido pensar que si no se le permitió testificar en el juicio, entonces la pregunta es, ¿se le habría permitido testificar durante la fase de sentencia? Y de nuevo, uso ese término en sentido amplio porque no hubo una oportunidad real de llevar a cabo una audiencia de sentencia conforme a Miller. No se realizó ninguna investigación previa a la sentencia, ningún informe. En un momento el jurado estuvo expuesto a una retórica confusa e inconsistente sobre la libertad condicional por parte de la Fiscalía. Y de nuevo, regreso a la audiencia de sentencia. Es confuso, el expediente es confuso respecto a si a cada parte se le dieron 7 minutos y medio, 15 minutos en total para su argumento de sentencia o si a cada uno se le dieron 15 minutos. En un momento parece que el juez le dio a una parte 7 minutos y medio y luego a la otra parte le dieron 15 minutos. Así que no me queda claro por el expediente si se les dieron 7 minutos y medio para argumentar la fase de sentencia o 15 minutos para argumentar la fase de sentencia. Pero en un momento, durante el argumento del Estado en la fase de sentencia, el Estado le dijo al jurado que si le dan, y de nuevo, esto se relaciona con la instrucción de sentencia, se les dio la opción de cadena perpetua o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. El fiscal se paró frente al jurado y les dijo que si le dan cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, no sabemos cuándo va a salir. Ella podría salir, y estoy parafraseando aquí, podría salir en tan solo un año, lo cual creo que todos sabemos que es imposible en una condena de cadena perpetua, pero podría salir en tan solo un año. Y de nuevo, estoy parafraseando, pero puede que la vean en el supermercado o puede que la vean en la iglesia. Puede que se la encuentren en cualquier lugar público. Y de nuevo, nosotros argumentaríamos, y lo argumentamos en nuestro escrito, que eso es una retórica inapropiada de la regla de oro. Eso apela a los miedos de la comunidad y eso es inapropiado. Y entiendo que el Estado va a argumentar, y ya argumentó en su escrito, que la defensa no objetó esto. Pero a pesar de esa omisión, pediríamos a este tribunal que analice esto bajo la doctrina de error manifiesto y o lo examine también como parte de las alegaciones de asistencia ineficaz del abogado defensor que hemos presentado en nuestro escrito. No vemos ninguna razón estratégica por la cual un abogado defensor competente no objetaría ese tipo de retórica argumentada en la fase de sentencia. Y además, incluso tomando en cuenta si la línea de casos de Miller sigue siendo la ley y sigue aplicando a los casos de asesinato en primer grado y asesinato capital cometidos por menores. El expediente está lleno de ejemplos de por qué había factores atenuantes. Y sostendríamos que los jurados, de nuevo, suponiendo que la hayan sentenciado, eligieron sentenciarla a cadena perpetua sin libertad condicional. Y por cierto, permítame volver un poco atrás, me desvié un poco. Después de las declaraciones de la Fiscalía sobre la elegibilidad para libertad condicional y cuándo, podría salir en un año y podrías encontrártela en el supermercado. Después de que el jurado comenzó sus deliberaciones, casi inmediatamente después de que empezaron a deliberar, sabemos que tenían presente la libertad condicional. ¿Y cuánto tiempo va a pasar en la cárcel si le conceden la elegibilidad para libertad condicional? Porque enviaron una pregunta y la voy a parafrasear. Si a Carly se le concede la elegibilidad para libertad condicional, si le dan cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, que es una de las dos opciones que le dio el tribunal, si le dan cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, ¿cuánto tiempo va a cumplir? ¿Cuántos años exactamente? Así que sabemos que eso estaba en su mente, sabemos absolutamente que esa era una pregunta que tenían en mente al entrar a las deliberaciones. Nada minimiza el horror de lo que le pasó a Ashley Smiley, ni el trauma que sufrió Gia Smiley, nada minimiza eso. Pero Miller requiere que los tribunales distingan entre corrupción irreparable, juventud incorregible y una inmadurez transitoria antes de condenar a un niño a morir en prisión. Y de nuevo,
suponiendo que la postura del Estado es correcta, que ella fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, eso es exactamente lo que se hizo. Ella fue sentenciada a morir en prisión porque si no es elegible para libertad condicional en ningún momento, entonces eventualmente fallecerá en prisión. Y eso en efecto es una sentencia de muerte. Y quiero leer un escrito breve. Señor Murphy, permítame interrumpirlo un segundo. Quiero aclarar algo para efectos de... Sé que este tribunal ha escrito que para efectos de la aplicación de esa ley de libertad condicional, el que prohíbe la libertad condicional para personas culpables de asesinato en primer grado. Hemos sostenido en el contexto de Miller que eso es lo mismo que una condena de cadena perpetua. Entonces, pero aún tienes, creo que concediste, no solo en cuanto a esos comentarios que hizo el fiscal, sino también en cuanto a la audiencia misma y la brevedad de la audiencia, etc. No hubo objeciones por parte del abogado defensor que hubieran preservado ese tema para una apelación, ¿verdad? No, su señoría, no hubo objeciones. Y respecto a ese tema, su señoría, un caso que citamos en nuestro escrito, Presley Beer State, que es 474 Southern 2 de 612, un caso que fue decidido por este tribunal en 1985, un caso donde la sentencia fue anulada. Y en ese caso se había preparado y presentado al tribunal un informe de investigación previo a la sentencia. El tribunal de primera instancia ofreció al abogado defensor lo mismo que, al parecer, hizo el tribunal en este caso, le dio al abogado defensor la oportunidad de presentar atenuantes y aún así el abogado defensor no logró desarrollar de manera significativa pruebas de atenuación. Y el tribunal, en ese caso, anuló esa sentencia con base en el razonamiento y la decisión. Eso, y voy a citar al tribunal en Presley, reconocemos que hay casos incluso donde el apelante y su abogado no logran preparar y completar un expediente de sentencia, como se hizo en este caso o no se hizo, según sea el caso, donde el tribunal de primera instancia debe considerar todos los aspectos, antecedentes y el expediente en una audiencia de sentencia para que se pueda imponer una sentencia justa y adecuada. Así que les presentamos, sus señorías, que este tribunal tiene el poder de imponer ese deber al tribunal de primera instancia, así como impondría el deber al abogado defensor. E incluso dejando de lado esa presentación de error manifiesto que estamos ofreciendo aquí hoy para darle al tribunal la autoridad de revisar eso, nuevamente creo que hemos presentado el caso Strickland contra Washington, la reclamación por asistencia letrada ineficaz. No podemos imaginar ninguna razón estratégica por la cual el abogado defensor no quisiera pedir tiempo. ¿Está este tribunal en posición, con este expediente, de evaluar el elemento de perjuicio de Strickland, sin saber qué pruebas de mitigación podrían haberse descubierto si se hubiera permitido que ese trabajo continuara? Creo que podríamos evaluar el elemento de perjuicio basándonos en lo que sabemos sobre lo que se había presentado anteriormente en el caso. Tuvimos 2 psiquiatras forenses que testificaron en este caso. Y creo que incluso el psiquiatra forense del Estado opinó que Carly no era una psicópata, que no era malvada y que estuvo cerca, y aquí estoy parafraseando, que estuvo cerca de la evaluación necesaria para alcanzar el estándar de McNaughton. Incluso el propio psiquiatra del Estado lo afirmó y luego estaba el psiquiatra de la defensa, quien determinó que sí cumplía con el estándar de McNaughton. Así que el hecho de que el abogado defensor no haya vuelto a llamar al menos a esos testigos para que testificaran en el contexto de la fase de sentencia claramente sería perjudicial. Para resaltar esos puntos que ya habían mencionado anteriormente en el proceso y aplicarlos específicamente a la fase de sentencia. Creo que eso es absolutamente perjudicial, su señoría. Además, los temas que mencioné anteriormente, los testigos legos que se pudieron haber reunido y presentado, los miembros de la familia que creo que están aquí hoy y que estaban preparados para testificar a favor de Carly en la fase de sentencia. Maestros, amigos, todas esas personas. Hasta donde sabemos y según lo que refleja el expediente, todos ellos habrían testificado a favor de Carly y habrían proporcionado pruebas de mitigación positivas a su favor. Así que sí, su señoría, sostenemos que el expediente es suficiente para evaluar el elemento de perjuicio del análisis de Strickland.
Ahora, fuera de los temas de sentencia que hemos discutido, su señoría, el Tribunal de Primera Instancia anunció en la primera interacción entre el Tribunal de Primera Instancia y las partes en este caso, anunció no una vez, sino 2 veces que este tribunal no pospone casos. E incluso mencionó que ya me han escuchado decir esto antes de hoy, que este tribunal no pospone casos. Ahora, esa postura da forma al ambiente del litigio desde el principio. Ahora pueden preguntar, eso en sí mismo es un abuso de discreción. Y nosotros diríamos, y citamos Leonard contra Leonard, donde se discutió si un tribunal puede emitir rechazos generales de aplazamientos. Y ese tribunal sostuvo que es un abuso de discreción prejuzgar y decidir de antemano que no se permiten aplazamientos bajo ninguna circunstancia. Y nosotros sostendríamos que eso es exactamente lo que hizo el Tribunal de Primera Instancia en este caso, al anunciar desde el principio que no se iban a conceder aplazamientos. Ahora el Estado argumentó en su escrito de respuesta que esto no fue una negativa general a los aplazamientos. Esto fue solo un intento del Tribunal de Primera Instancia para prevenir tácticas dilatorias de los litigantes. Pero, su señoría, al revisar el contenido completo de las transcripciones, no vimos que se emitieran salvedades. No hubo aplazamientos a menos que ocurriera tal o cual cosa, ni aplazamientos a menos que hubiera una muy buena razón. No hubo nada de eso. Fue una negativa total a los aplazamientos. Bueno, entonces el Estado va a presentar esto ante el tribunal. Bueno, la defensa nunca pidió un aplazamiento, así que no hubo perjuicio alguno. Es un error inocuo. Incluso si es un error que el tribunal emita una negativa total a los aplazamientos, ese error es inofensivo, pero ante eso, su señoría, nosotros ofreceríamos una gran cantidad de casos, incluyendo la regla 103C de evidencia de Mississippi, que dice que no se requiere ninguna objeción adicional ni oferta de prueba cuando la decisión del tribunal es definitiva. Smith v. State, que citamos, 724 Southern Second, 280, las reglas de preservación no requieren acciones que no tendrían ningún propósito práctico. Señor Murphy, sin que se haya presentado ninguna moción, exactamente qué tenemos en el expediente donde podríamos decir que fue un abuso de discreción no conceder una moción de aplazamiento. Bueno, no fue necesariamente un abuso de discreción no conceder una moción de aplazamiento porque obviamente, como admitiríamos, no hubo mociones de aplazamiento. ¿Pero hay alguna razón para un aplazamiento? Ni siquiera te he escuchado argumentar si hubo alguna razón para un aplazamiento que se haya considerado, contemplado y no solicitado. Simplemente estás pidiendo, como una cuestión de derecho, que encontremos que el juez de primera instancia cometió un error porque hizo una declaración. Bueno, su señoría, y de nuevo regresando a esta línea de casos que básicamente dice un litigante, un abogado defensor o cualquier abogado no está obligado a pedir algo que sabe que no va a obtener para dejar preservado el agravio para apelación. Eso es exactamente lo que dice la regla 103, inciso C, de las reglas de evidencia de Mississippi. No se requiere una objeción adicional ni una oferta de prueba cuando la decisión del tribunal es definitiva. No hay ningún requisito. Licenciado, una objeción adicional parece indicar que hubo una objeción inicialmente. Así que creo que esos casos que usted está citando en este caso y el texto de esa regla todavía parecen requerir una objeción inicial o una moción que sea denegada. Y sé que en el caso de Leonard contra Leonard hubo una moción que fue denegada. Eso es lo que el tribunal estaba revisando si la decisión era errónea. Así que quiero decir, Y creo que las reglas civiles, al menos las reglas de procedimiento civil, requerían que cualquier solicitud hecha al tribunal se hiciera mediante una moción escrita antes del juicio o durante el juicio y una moción oral. Así que incluso escucho tu argumento, pero no te oigo decir ninguna razón por la que esto fue un error. Bueno, su señoría, fue un error porque en primer lugar intimidó a los litigantes. Ellos, odio decirlo, tal vez tenían miedo, pero, y volviendo al caso Smith contra el Estado, No estoy seguro de que alguien haya sido intimidado en este caso, solo leyendo la transcripción. Me parece que hubo una participación muy activa de los abogados en este caso. Y ciertamente no hay razón por la que no se pudiera haber presentado una moción. Pero solo me pregunto, ya sabes, dame alguna base para el aplazamiento. bueno, su señoría, y esto nos lleva a las órdenes para evaluaciones psiquiátricas que creemos que fueron prematuras y fuera del alcance de las reglas de procedimiento penal de Mississippi.
los litigantes, ellos fueron muy activos, su señoría. Ellos parece que estaban haciendo todo lo posible por cumplir con la corte o por falta de, y lo puse en mi escrito, así que lo voy a decir aquí hoy. Vía rápida, anunció que este juicio está programado para el 16 de septiembre y no vemos absolutamente ninguna razón por la que este juicio no pueda continuar. Así que todos estaban haciendo todo lo posible para adaptarse a ese calendario de juicio. Como debe ser, ¿no? O sea, lo que queremos es un juicio rápido. Tenemos tantos casos que pasan por aquí donde se retrasa y se retrasa y se retrasa, y ahora tenemos uno que avanza rápido por el sistema, que supuestamente es como debería funcionar. Y no hay ninguna base en el expediente para decir que se debió haber concedido un aplazamiento. Bueno, seguía avanzando de manera rápida a costa de los derechos constitucionales de Carly. El Tribunal de Primera Instancia ordenó que se le realizaran evaluaciones de competencia y de insanidad al momento del delito antes de que se cumpliera el umbral 17.4 de anunciar la defensa por insanidad. Y eso simplemente no es lo que contemplan las reglas. De hecho, los abogados defensores en este caso presentaron una solicitud de apelación interlocutoria contra esa decisión. Sus derechos constitucionales fueron, nosotros diríamos, pisoteados porque se les ordenó entregar información privilegiada, registros médicos que de otra manera no habrían tenido que entregar al Estado, pero por la defensa de locura que en el momento en que se ordenó que se entregaran no se había presentado adecuadamente ante el tribunal. Claro, el abogado defensor en algún momento dijo que teníamos la intención de presentar una defensa por locura, pero con todo respeto para todos los abogados involucrados en este caso e incluso para el Tribunal de Primera Instancia, ninguno de nosotros somos psiquiatras ni psiquiatras forenses. Y así, para mí, como abogado defensor, anunciar al inicio de un caso antes de que mi cliente haya sido evaluado siquiera por un psiquiatra forense, y para mí, como abogado defensor, decir que vamos a presentar la defensa por locura, creo que es una mala práctica profesional. Porque no sé qué va a decir un evaluador una vez que revise todos los expedientes y entreviste a Carly y determine si cumple con el estándar de Mnachten. Así que se vieron obligados, se les dio una disyuntiva sin alternativa real de entregar esos expedientes y renunciar a los privilegios que conlleva entregarlos o renunciar por completo a la defensa, y eligieron preservar esa defensa. Y hasta que presenten el aviso 17.4 defensa de insanidad, el tribunal no tiene la facultad. El tribunal no tiene la facultad de ordenar que Carly se someta a evaluaciones psiquiátricas a petición del Estado. El tribunal. ¿Eso aplica? ¿De acuerdo? Entonces, el Estado presentó una moción, según recuerdo. Corrígeme si me equivoco en esto, porque hay mucho en este expediente. Sí. Y el tribunal concedió la moción del Estado y envió a la señorita Gregg para una evaluación tanto de competencia para ser juzgada como sobre la cuestión de Mnachten, ¿correcto? Pero el psiquiatra, consejero, no recuerdo cuál, al que enviaron, el tribunal envió a la señorita Gregg para esa evaluación, llegó a una opinión sobre la competencia para ser juzgada, pero se negó a emitir una opinión sobre Mnachten. ¿Es correcto? El perito inicial del Estado, sí, eso es correcto. Muy bien. ¿El hecho de que el perito haya decidido no abordar Mnachten ni emitir una opinión sobre eso cambia o afecta su argumento de que estuvo mal enviarla para esa evaluación? Bueno, en la evaluación ella se negó a emitir una opinión porque había algunos problemas con la marihuana u otra cosa. Cualesquiera que hayan sido las razones, ¿verdad? ¿Eso afecta su argumento de que fue incorrecto que el juez de primera instancia lo ordenara? Absolutamente no afecta mi argumento. Eso fue prematuro y fue incorrecto. Y estaba fuera de la facultad del tribunal ordenar ese examen en ese momento. Y usted está diciendo que el daño que resultó de eso es que reveló la estrategia de la defensa demasiado pronto y obligó a la defensa a revelar documentos que de otra manera no habría revelado todavía. Entre otras cosas, sí. Pero esos documentos se habrían revelado porque la defensa sí siguió con la defensa por insanidad mental. Sí, su señoría. Si la defensa hubiera decidido finalmente seguir la defensa por insanidad mental, esos documentos se habrían presentado. Pero si las reglas hubieran funcionado como se supone que deben funcionar y el tiempo hubiera sido como lo requieren las reglas, entonces la defensa habría hecho que Carly fuera evaluada por su propio experto, quien habría revisado todos esos registros, entrevistado a Carly y tomado una determinación. Sí, ella califica para la defensa de insanidad mental conforme a Mnachten, entonces entregas todo, pero si eso por
En cambio, si ese evaluador y ese experto hubieran dicho que no, que ella no califica, entonces el Estado no obtiene el beneficio de esos documentos privilegiados. El Estado no puede hacer que su propio experto la evalúe, así que al adelantarse y ordenar que el Estado la evalúe antes de tiempo, invierte todo el proceso. Le da al Estado acceso a documentos a los que de otra manera no habría tenido acceso y con esos documentos privilegiados. Por supuesto, vienen las renuncias a la confidencialidad de las comunicaciones que Carly tuvo con sus médicos tratantes, psiquiatras y consejeros, entre otras cosas. Y creo que todos reconocerían, creo que le pediríamos al tribunal que tome conocimiento judicial que cada evaluación de alguien afectaría la siguiente evaluación. Y en virtud de que el Estado tuvo la primera, creo que el Estado tuvo la primera oportunidad de evaluar a Carly, porque el primer perito de la defensa estaba tomando más tiempo para evaluarla de lo que se anticipó inicialmente. Y volviendo a eso, ciertamente no habían excedido su plazo. De acuerdo con la regla 17.4, la defensa tiene hasta el momento de presentar mociones previas al juicio para hacer valer la defensa por insanidad mental. Y en este caso, la fecha límite del tribunal para las mociones previas al juicio fue el 30 de agosto de 2024. El tribunal empezó a presionar por los informes en junio o julio de ese verano, mucho antes de la fecha límite para las mociones previas al juicio del 30 de agosto. Así que el tribunal dictó la orden el 3 de julio para que ella se sometiera a una evaluación por parte de un perito del Estado. Bien, señor Murphy. ¿Hay alguna otra pregunta para el señor Murphy en este momento? Bien. Muy bien, gracias, señor Murphy, gracias. Bien, señorita Hartman, el tribunal la escuchará en este momento. El señor Murphy tomó 9 minutos adicionales en su presentación principal, así que, si es necesario, el tribunal también le concederá tiempo adicional a usted. Gracias a su señoría. Con su permiso, su señoría. Buenos días, mi nombre es Allison Hartman. Represento al estado de Mississippi en nombre de la Procuradora General Lynn Thigpen. Este tribunal debe confirmar las condenas de Carly Gregg por asesinato en primer grado y tentativa de asesinato en primer grado, así como sus sentencias de cadena perpetua. Debido a que cada aspecto de su juicio fue justo y no se cometieron errores en el tribunal de primera instancia, Gregg planteó varios temas relacionados tanto con la fase de culpabilidad como con la fase de sentencia de su juicio. La mayoría de esas afirmaciones se consideran renunciadas porque ella no objetó en su momento ni planteó esos temas en el tribunal de primera instancia. Pero incluso si dejamos de lado la cuestión de la renuncia, todas sus afirmaciones carecen de fundamento y deben ser rechazadas. Me gustaría empezar con los temas de la fase de sentencia, porque parece que en eso se centró la mayor parte del argumento de la abogada contraria, y luego regresar a los temas de la fase de culpabilidad según el tiempo y el interés lo permitan. Es fundamental dejar en claro desde el principio que la sentencia de Gregg por asesinato en primer grado es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y su sentencia de cadena perpetua por intento de asesinato en primer grado. ¿Dónde ves en el expediente que esa es su sentencia? Su señoría, tenemos que revisar la ley de libertad condicional y la sentencia. Entiendo que la ley de libertad condicional prohíbe la libertad condicional para alguien que ha sido sentenciado a cadena perpetua. Y entiendo que tenemos casos que dicen esencialmente que eso significa que toda sentencia es cadena perpetua. En efecto, sin posibilidad de libertad condicional. Pero hay un tema en este caso relacionado con la instrucción al jurado y con una sentencia ilegal. Y por eso creo que es importante ver, ya sabes, aparte de la aplicación de ley de libertad condicional por un momento, a qué fue realmente sentenciada ella y la ley de imposición de penas. En este caso, permite 2 sentencias, cadena perpetua en prisión, si así lo determina el jurado, y una pena de un número determinado de años. Muy bien, entonces, la orden de sentencia, en este caso, la condena a cadena perpetua. Así que, en ausencia de la aplicación de una ley de libertad condicional, que de por sí podría ser enmendado por la legislatura en cualquier momento. No entiendo, entiendo por qué dices que el efecto de su sentencia es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y creo que eso es relevante para la discusión de Miller. Pero solo respecto a la sentencia ilegal y la instrucción al jurado, creo que es relevante lo que dice esa orden de sentencia. Entonces, estarás de acuerdo conmigo en que la orden de sentencia dice cadena perpetua.
Sí, su señoría. No, estarás de acuerdo conmigo en que esa es una de las penas legales previstas en ese estatuto. Sí, su señoría. Así que la pena legal conforme al estatuto enmendado, como usted mencionó, es cadena perpetua. Y si la legislatura llegara a enmendar el Estatuto de Libertad Condicional en la próxima sesión, no conozco ninguna razón por la que lo harían, pero si lo hicieran y eliminaran el lenguaje que dice que ya no eres elegible para libertad condicional, el lenguaje que dice que no eres elegible para libertad condicional si eres condenado por asesinato en primer grado, eso es lo que eleva esto efectivamente a una sentencia de cadena perpetua, como hemos sostenido. Entonces, de repente, ya no estaría sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Es correcto? Creo que sí, su señoría, porque eso fue lo que hizo el tribunal en el caso Johnson contra el Estado. Fue este mismo tribunal. Johnson fue condenado originalmente en el año 2000, que fue antes de Miller, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que era bajo la sentencia esencialmente obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional antes de Miller. Y él presentó con éxito una solicitud de revisión postcondena y recibió una audiencia de nueva sentencia en el Tribunal de Primera Instancia. Y el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo la audiencia Miller, consideró los factores de Miller y nuevamente lo sentenció a cadena perpetua. Y luego este tribunal interpretó ese lenguaje de prisión de por vida, que es idéntico al que tenemos aquí, y consideró el Estatuto de Libertad Condicional y dijo que tienes que leer el Estatuto de Sentencia y el Estatuto de Libertad Condicional para entender lo que realmente significa la sentencia de prisión de por vida. Y que cuando consideras esos dos estatutos en conjunto, esencialmente, bajo el Estatuto de Sentencia enmendado, la prisión de por vida es cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y creo que el tribunal puede simplemente remitirse a su propia decisión en Johnson contra el Estado, que realmente es muy instructiva sobre este tema, porque es uno de los únicos casos que realmente interpreta el Estatuto de Sentencia enmendado que entró en vigor en julio de 2024. Y este tribunal reconoció ahí que se tiene que leer el Estatuto de Sentencia y el Estatuto de Libertad Condicional en conjunto para darle sentido a lo que realmente significa la cadena perpetua. Porque, como mencionó su señoría, la cadena perpetua es la pena máxima bajo el Estatuto de Sentencia. Y se tiene que revisar el Estatuto de Elegibilidad para Libertad Condicional para determinar lo que realmente significa la cadena perpetua. En Parker v. State determinamos que debe hacerse una determinación cuando ese Estatuto de Libertad Condicional está en juego. Creo que está redactado de manera torpe, pero dijimos, déjame encontrarlo, si el acusado debe ser sentenciado a cadena perpetua con elegibilidad para libertad condicional, sin importar el Estatuto de Libertad Condicional. ¿Hubo algún intento de instruir al jurado sobre eso o de mencionar Parker ante el tribunal de primera instancia para tratar de obtener una determinación de que la sentencia de cadena perpetua debería ser, ya sabes, sin importar el Estatuto de Libertad Condicional? Perdón, ¿me estás preguntando si el tribunal de primera instancia debió haberte informado? Estoy preguntando si se hizo o no un intento de seguir Parker v. State ante el tribunal de primera instancia si va a sentenciar a la señorita Gregg a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y afirma que es porque el Estatuto de Libertad Condicional, ya sabes, prohíbe la libertad condicional. En Parker dijimos que debe haber una determinación de si esa sentencia debe ser cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, sin importar el Estatuto de Libertad Condicional. Le estoy preguntando si el procedimiento que se estableció en Parker se siguió en este caso. Sí se siguió, su señoría. En la conferencia de instrucciones al jurado para la sentencia, el tribunal y las partes estaban discutiendo las instrucciones de sentencia. Y ahí el tribunal estaba revisando las instrucciones propuestas por la Fiscalía y las instrucciones propuestas por la defensa. Y tanto el tribunal como las partes reconocieron que, según Miller, según Miller, tenía que haber una audiencia conforme a Miller. Pero también que, según el Estatuto de Sentencias de Mississippi, tal como fue enmendado, cadena perpetua significaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así que todas las partes reconocieron que, bajo esa primera opción de sentencia en la instrucción, la cadena perpetua era efectivamente una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Eso es efectivamente cierto, pero eso nos lleva de regreso al problema con la instrucción al jurado, que es que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en sí misma no es una sentencia, ni una sentencia legal bajo el Estatuto de Sentencias para aplicarse a un menor por asesinato en primer grado. No está incluida en el Estatuto, ¿correcto? Sí, tienes razón. Quiero decir, el lenguaje claro del Estatuto de Sentencias no dice cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, solo dice cadena perpetua. Y esa instrucción al jurado llevó al jurado a creer, o sea, cambió simplemente no siguió el Estatuto de Sentencias porque le indicó al jurado cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o cadena perpetua, lo cual en la mente del jurado, una cadena perpetua significaba, supongo que,
Una cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, pero eso no es lo que establece el estatuto. Y el estatuto, si ves los dos incisos juntos, en particular, es bastante claro que una cadena perpetua significa, según el estatuto, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Así que no estoy de acuerdo con esa interpretación del estatuto porque creo que todavía tienes que leer el estatuto junto con el estatuto de libertad condicional. Sé que eres reacia a conceder ese punto, y lo entiendo, pero esta Corte ha sostenido una y otra vez que el estatuto de libertad condicional y el estatuto de sentencias deben leerse juntos. Está bien, y podría no estar de acuerdo con eso porque, de nuevo, lo que sucede es que hemos sentenciado a algunas personas en este estado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debido al estatuto de libertad condicional. ¿Qué pasa con la legislatura? La legislatura, en el pasado, ha reformado los procedimientos de libertad condicional y la libertad condicional. ¿Qué pasa si la legislatura cambia ese estatuto y elimina ese lenguaje y de repente hace que las personas que son culpables o declaradas culpables de asesinato en primer grado sean elegibles para libertad condicional? Tenemos que regresar y volver a sentenciar a todos los que fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional porque leímos el estatuto de sentencia junto con el estatuto de libertad condicional. No, creo que la decisión de este tribunal en Johnson contra el Estado, indica que es el estatuto que está vigente en el momento de la sentencia. Porque aunque Johnson fue sentenciado en el año 2000, él fue sentenciado de nuevo. Es una ley de imposición de penas. Sí, la ley de libertad condicional no es una ley de imposición de penas. La ley de libertad condicional prohíbe la libertad condicional. Correcto. Pero en el caso de Johnson, esta Corte también consideró la ley de libertad condicional que estaba en vigor en el momento en que Johnson fue sentenciado nuevamente. Eso significa que la Corte está reescribiendo una ley de libertad condicional como si fuera una ley de imposición de penas cuando la legislatura claramente tenía la intención de regular la libertad condicional. No lo creo, Su Señoría. Creo que solo está interpretando lo que realmente significa la cadena perpetua dentro de la ley de imposición de penas. Porque para determinar qué significa cadena perpetua, de nuevo, tienes que considerar la elegibilidad para la libertad condicional. Y para hacer eso, tienes que revisar la ley de libertad condicional. Así que la única manera de interpretar la cadena perpetua es revisar la ley de libertad condicional para determinar si existe o no elegibilidad para la libertad condicional bajo ese estatuto. Entonces, licenciado, ¿cómo rectifica el hecho de que una sección de esta ley dice cadena perpetua y la otra sección dice cadena perpetua sin libertad condicional? ¿Para qué molestarse en delimitar esas dos penas en la ley si vamos a fingir que no hay distinción entre ellas? Estoy de acuerdo, Su Señoría, en que es interesante que la disposición de asesinato capital y la disposición de asesinato en primer grado estén redactadas de manera diferente en el estatuto. ¿Cree que tal vez eso se deba a que la legislatura quiso que en la práctica y ante el tribunal se manejaran de manera distinta? Posiblemente, Su Señoría, pero hay una diferencia clara entre el asesinato capital y el asesinato en primer grado. Tendemos a ver el asesinato capital como más grave, pero el asesinato en primer grado requiere un designio deliberado, intención, premeditación. El asesinato capital no requiere eso. Puede ser condenado por asesinato capital sin haber asesinado realmente a nadie. Así es. Entonces, ¿por qué hacemos esa distinción donde alguien que hace algo que ni siquiera es tan grave como asesinar o matar a alguien recibe cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional? Y está especificado en el estatuto cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero ahora estás aquí diciendo, bueno, solo ignora el hecho de que la sección justo arriba solo dice cadena perpetua y no agrega sin posibilidad de libertad condicional. Eso no es sincero, licenciado. No, Su Señoría, no estoy tratando de decir que ignore eso, estoy tratando de señalar la diferencia entre las dos disposiciones. Y la parte de asesinato capital del Estatuto de Sentencias también contempla la opción de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, mientras que la disposición de sentencia por asesinato en primer grado no contempla la cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Así que creo que hay una diferencia intencional ahí al crear una vía para la elegibilidad de libertad condicional dentro del Estatuto de Sentencias para asesinato capital. Pero los estás tratando igual, ese es mi punto. Gracias. Sí, pero Sus Señorías, creo que si este tribunal revisa Johnson contra el Estado, es muy instructivo sobre cómo este tribunal debe abordar este tema hoy, porque ahí, de nuevo, el tribunal trató exactamente con este estatuto de sentencias y el estatuto de libertad condicional. Los leyó en conjunto y este tribunal dijo eso. Según el estatuto de sentencias, la expresión cadena perpetua bajo la subsección 2b, que es la subsección aplicable en este caso, cadena perpetua significa sin libertad condicional cuando se toma en cuenta el Estatuto de Libertad Condicional.
Y eso es lo que dijo este tribunal, que tienes que considerar el Estatuto de Libertad Condicional y que una vez que consideras el Estatuto de Libertad Condicional, cadena perpetua en la subsección 2B es sin libertad condicional. Y así es como, en este caso, sabemos que la sentencia de cadena perpetua de Carly Gregg es sin libertad condicional y no con la posibilidad de libertad condicional. Y relacionado con eso, el jurado de Carly Gregg tenía la discreción de imponer una sentencia de cadena perpetua, o si no lograba ponerse de acuerdo en eso, entonces dejar que el juez decidiera la pena. Y eso es consistente con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Miller, que requería una audiencia de sentencia individualizada, después de la cual el jurado o el juez considera los factores de Miller antes de imponer una sentencia de cadena perpetua. Y ni la Corte Suprema ni este tribunal han establecido paso a paso exactamente cómo se supone que debe llevarse a cabo una audiencia Miller. Si revisas Montgomery contra Luisiana, por ejemplo, o Chandler contra el Estado en este tribunal, o McGilvery, la Corte Suprema y este tribunal dicen que el acusado debe tener la oportunidad de presentar pruebas para respaldar los factores de Miller y que el jurado o la autoridad sentenciadora, porque podría ser el tribunal de primera instancia, en ciertas circunstancias, considerar la juventud y sus características asociadas usando los factores de Miller. Y eso es lo que pasó aquí. Gregg tuvo la oportunidad de presentar pruebas sobre los factores de Miller. Y su estrategia de defensa en el juicio fue enfocarse en permitir que el juez la sentenciara en lugar del jurado, porque el juez solo podía imponer de 20 a 40 años. Así que creo que su estrategia en el juicio era clara, esperar que el juez la sentenciara y no el jurado para que pudiera recibir una sentencia menor. Pero la instrucción al jurado, SS1, que está en los documentos del secretario de la Corte de la página 1093 a la 1094, expone claramente el estándar de Miller y dice que instruye al jurado sobre cuáles son los factores de Miller y le indica al jurado que considere esos factores al determinar si debe sentenciar a Gregg a cadena perpetua o no. Y eso, en efecto, fue la audiencia de Miller. El hecho de que ahora Gregg diga que le hubiera gustado presentar más pruebas no significa que no recibió todo a lo que tenía derecho. Bajo Miller, que fue una audiencia de sentencia individualizada separada, el jurado consideró los factores de Miller y ejerció su discreción para imponer cadena perpetua en lugar de dejar que el juez decidiera su castigo. Y creo que, volviendo un poco al tema, creo que sobre la cuestión de las instrucciones al jurado, también es fundamental reconocer eso. Gregg no solo no se opuso a la instrucción propuesta por el Estado al jurado, que es SS1, sino que de hecho retiró sus propias instrucciones propuestas y aceptó las instrucciones del Estado. Así que creo que eso va más allá de la renuncia en el hecho de que Gregg estuvo de acuerdo con esas instrucciones de sentencia. Y ahora no puede venir en apelación a alegar que el tribunal de primera instancia cometió un error al dar esas instrucciones porque ella estuvo de acuerdo con ellas. Como mencioné, Gregg recibió todo a lo que tenía derecho bajo Miller, esa audiencia de sentencia individualizada. El jurado consideró los factores de Miller y el Estado presentó pruebas suficientes sobre cada uno de los factores de Miller para respaldar el veredicto del jurado. Presentó pruebas sobre su edad cronológica y cómo su nivel de madurez, nivel educativo y capacidad para mantener relaciones superaron su corta edad, que era de 14 años. En cuanto a su familia y al ambiente en su hogar, tuvo una infancia difícil al principio, pero una vez que se mudó de la casa de su padre biológico, prácticamente tuvo una vida hogareña muy buena. Sus padres apoyaron sus pasatiempos, la llevaban a clases de guitarra, karate, apoyaron su éxito académico y, lo más notable, cuando ella expresaba cualquier problema con su salud mental, inmediatamente la llevaban al psiquiatra para recibir ayuda psiquiátrica y terapéutica. Y luego los otros factores de Miller, las circunstancias del delito de homicidio. Obviamente, el jurado aquí escuchó pruebas significativas sobre la naturaleza horrible del asesinato. Escuchó y vio fotos donde Gregg le disparó a su mamá 3 veces a quemarropa en la cara. Así que, obviamente, las circunstancias del homicidio pesaron a favor de la sentencia de cadena perpetua, por lo que este tribunal debería confirmar sus sentencias porque tuvo una audiencia conforme a Miller.
Las instrucciones al jurado se ajustaron adecuadamente al estatuto y el Estado presentó pruebas suficientes para respaldar la imposición de la sentencia de cadena perpetua en prisión. Y también quiero mencionar brevemente la afirmación de Greg sobre la mala conducta de la Fiscalía. Permítame pedirle que respalde su comentario sobre la instrucción al jurado. Siguió adecuadamente el estatuto y odio seguir volviendo a esto. Pero el estatuto, cuando usted dice el estatuto de sentencia, no tiene una opción de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sí, Simplemente no tiene esa posibilidad. Así es, dentro de eso. Entonces, cuando estamos en una situación debido a un caso de este tribunal, el caso Johnson, los casos donde básicamente hemos sostenido eso. Efectivamente, toda cadena perpetua implica no tener posibilidad de libertad condicional. Así que bien podríamos seguir adelante y sentenciarlos a eso. Estamos en una situación donde estamos tratando de trabajar con eso. El precedente de este tribunal incluso puede hacer plausible el argumento de que una instrucción al jurado que simplemente no sigue el lenguaje del propio estatuto de sentencia, sigue el lenguaje o sigue la ley. ¿No te parece que eso es un problema para ti, donde en realidad no podemos seguir el estatuto de sentencia que eligió la legislatura? Por cierto, estas enmiendas ocurrieron después de Johnson, ocurrieron después de Miller. Sí, eso no le parece un problema, que en realidad tengamos que no seguir el estatuto para seguir el estatuto. Bueno, creo que la instrucción de sentencia sí siguió el estatuto en ese sentido. Decía que la opción era prisión perpetua, no cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Así que no lo hizo. Las instrucciones de sentencia en realidad no decían cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, solo decían prisión perpetua. Y eso fue a lo que el jurado sentenció a Greg, y sabemos que eso es sin libertad condicional, porque de nuevo, volviendo al Estatuto de Libertad Condicional, que dice que el asesinato en primer grado no es una condena que permita la libertad condicional, así que técnicamente, su señoría, la instrucción sí seguía el estatuto. Especialmente cuando se considera la parte de libertad condicional del estatuto. Si sus señorías no tienen más preguntas sobre la fase de sentencia del juicio de Greg, pasaré a los dos temas que la abogada de la parte contraria mencionó respecto a la fase de culpabilidad. Primero, con respecto al argumento de Greg de que el tribunal de primera instancia, de manera anticipada, negó todas las mociones de aplazamiento. Creo que es exagerado decir que el tribunal de primera instancia negó expresamente cualquier moción de aplazamiento. Esto fue durante una conferencia de situación donde las partes estaban discutiendo los plazos y cómo se programó el caso en términos de avanzar. Y el tribunal solo expresó su disgusto general por aplazar casos, pero es fundamental en este caso que Greg nunca solicitó un aplazamiento. Ella nunca pidió más tiempo, nunca indicó que necesitaba más tiempo para hacer nada. Así que realmente no había nada listo para que este tribunal lo considerara, porque no hubo ninguna denegación de moción alguna. Así que simplemente argumentaríamos que ella renunció a esa reclamación y que no hay ninguna decisión que este tribunal siquiera deba revisar con respecto a la supuesta negación prospectiva de la moción de aplazamiento. Pasando al tema de Montgomery, realmente Gregor argumenta la forma sobre el fondo aquí, porque la verdad es que desde el principio de las audiencias previas al juicio, las conferencias de programación, las conferencias de Estado, ella indicó repetidamente que tenía la intención de presentar la defensa de insanidad. En nuestro escrito citamos un relato detallado de todas las ocasiones en que ella expresó su intención de presentar una defensa de insanidad ante el tribunal de primera instancia. Y también refutaríamos su afirmación de que el Estado tuvo la primera oportunidad de evaluarla. Fue el tribunal quien nombró originalmente al doctor Gugliano para evaluar a Greg, tanto en cuanto a su competencia para ser juzgado, como en cuanto a la insanidad, según Emnacten, y como su señoría reconoció anteriormente. La doctora Gugliano no se sintió cómoda procediendo con una evaluación de insanidad, según Emnacten, debido al hecho de que Greg tomaba algunos medicamentos y que había un historial de medicamentos respecto a lo que se le había recetado. Así que después de eso, Greg contrató a su propia experta, que fue la doctora Webb, para realizar su evaluación. Al final, no utilizó a la doctora Webb y contrató a la doctora Clark, quien tuvo la primera oportunidad de evaluarla, pero no terminó su evaluación cuando la experta del Estado, la doctora Pickett, comenzó su evaluación. Y lo importante nuevamente en este punto es el hecho de que Greg no se opuso a que nada de esto ocurriera.
Nunca hubo un momento en que el tribunal de juicio dijera que iba a nombrar expertos para realizar evaluaciones de MNACTEN y que Greg dijera, no, nos oponemos a eso. No queremos que la evalúen, no vamos a alegar insanidad. Su única petición en todo momento fue que su perito la evaluara antes que el perito del Estado. Pero incluso cuando el Estado presentó su moción formal por escrito, solicitando que la evaluaran según MNACTEN, Greg no se opuso y, de hecho, en el tribunal de primera instancia se le preguntó, ¿tiene alguna objeción a la moción del Estado? Y dijeron, no, su señoría, así que creo que cualquier argumento que ella haga de que no debió ser evaluada según MNACTEN antes de presentar su notificación 174B realmente queda sin efecto por el hecho de que ella misma aceptó ser evaluada bajo Monotán, incluso antes de presentar esa notificación 174B. Sus señorías, si no tienen más preguntas sobre alguno de los temas, entonces el Estado se remite a su escrito y solicita a este tribunal que confirme las condenas y sentencias de Greg. ¿Alguna pregunta para la señorita? Hartman. Gracias, abogado, gracias. Sus señorías. Muy bien, señor Murphy. ¿Cuánto tiempo tengo? Con la venia del tribunal, me gustaría abordar un par de puntos rápidos, si me lo permite, antes de pasar a un argumento más sustancial. Creo que fue el juez Sullivan quien le preguntó al abogado si la legislatura podría haberlo hecho. Si es posible que la legislatura haya tenido la intención de que la cadena perpetua en el inciso 2B, tal como se aplica al asesinato en primer grado cometido por menores, fuera cadena perpetua con libertad condicional, independientemente de la ley de libertad condicional. Y el abogado respondió, posiblemente. Creo que eso es muy revelador, ya que al menos mientras que nosotros afirmaríamos que ciertamente eso indica que la legislatura tenía esa intención, pero nosotros afirmaríamos que el Estado ahora ha admitido al menos que hay cierta ambigüedad sobre si el Estado o la legislatura tenían esa intención o no. Y como creo que el tribunal sabe bien, en el escrito que citamos incluimos todos los cánones de interpretación cuando el tribunal interpreta la ley, y una de esas reglas es la regla de favorabilidad. Y esta establece que si hay una distinción que hacer, si hay un estatuto ambiguo y hay dos interpretaciones, la interpretación que sea más favorable al acusado es la que el tribunal debe adoptar. Y en este caso, esa adopción sería que el estatuto que fue enmendado y estaba en vigor en el momento de la sentencia es que la sentencia de Carly es cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Me gustaría hacer ese punto rápidamente y también, su señoría, me gustaría dirigirme a sus señorías, me gustaría abordar la invocación del estado de Johnsonville State. Hay dos puntos que realmente me gustaría señalar sobre eso y por qué que el Estado se apoye en eso es erróneo. Número uno, creo que fue el juez Coleman quien señaló que eso se decidió mucho antes de las enmiendas a los estatutos y posiblemente en respuesta a Miller. Pero ese caso involucró una audiencia de sentencia conforme a Miller muy exhaustiva. Y eso se distingue de este caso porque aquí no hubo una audiencia de sentencia conforme a Miller, y de nuevo, he usado ese término de manera flexible, hubo una audiencia de sentencia, pero en realidad fue más bien un alegato sobre la pena. Así que en el caso actual, a diferencia de Johnson, no tuvimos una audiencia de sentencia. Y creo que Miller no solo establece la proposición de que hay ciertos factores que un jurado o un juzgador de hechos o quien sea que decida la sentencia debe considerar, no puede simplemente lanzar todos estos factores que el jurado debe considerar y asumir que los van a tomar en cuenta. Así que hay un aspecto sustantivo en Miller, pero también hay un aspecto procesal en Miller. En otras palabras, se le da al acusado un proceso adecuado, una notificación adecuada y una oportunidad adecuada para abordar esos factores de Miller. Y en este caso no hubo absolutamente ninguna notificación de que estábamos pasando a la fase de sentencia. Ni siquiera estoy seguro de que antes de que el tribunal se dirigiera al Estado y dijera presente a su primer testigo de sentencia, los litigantes estuvieran siquiera conscientes de que eso iba a suceder. Ciertamente no veo nada en el expediente donde la sentencia, la orden de sentencia o algo así indicara que eso iba a suceder. Pero ciertamente a la defensa
no se le otorgó ningún debido proceso para abordar esos factores Miller. Y por eso nosotros propondríamos o afirmaríamos que Johnson realmente no es aplicable al caso de Carly. Otro asunto que señalaríamos, y voy a leer directamente de nuestro escrito. La invocación del Estado de Johnson v. State es desacertada. Según el Estado, y estoy citando el escrito del Estado, este tribunal sostuvo en Johnson que la aplicación por parte del Tribunal de Primera Instancia de la sección 47.7.3 para sentenciar a Johnson, quien tenía 17 años cuando cometió asesinato en primer grado, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de una audiencia Miller, no fue un abuso de discreción. Así, en armonía con Miller, la sección 97.321.2b permitió al jurado de Carly Gregg sentenciarla a cadena perpetua sin libertad condicional. De acuerdo con la sección 47.73d, que es el Ley de Libertad Condicional, estatuto, pero solo después de que se consideraron los factores Miller. Sin embargo, el juicio de Johnson ocurrió en el año 2000, como creo que el juez Coleman y el juez Sullivan y quizás un par de otros jueces lo señalaron. El juicio de Johnson ocurrió en el año 2000, casi 2 décadas y media antes de la enmienda a la 97.321 del proyecto de ley del Senado, 2022 de la sesión regular de nuestra legislatura en 2024. Y ahora, si me lo permite, nosotros no abordamos esto en el argumento inicial, pero me gustaría abordar uno de los errores que hemos alegado, a los que la defensa sí objetó, y ese fue la introducción de crimen y castigo. Resumen de Rebecca Kirk, quien fue una de las consejeras de Carly. Durante la etapa de refutación de la Fiscalía, el Estado obtuvo el testimonio de Rebecca Kirk, quien nuevamente fue una de las consejeras de Carly, para que lo resumiera. Bueno, primero le preguntaron qué libros había leído Carly o cuáles iba a leer, y se mencionaron varios libros. Uno de ellos era La campana de cristal, otro era El castillo y también estaba Crimen y castigo. Curiosamente que el Estado no le pidió a Rebecca Kirk que resumiera El castillo ni La campana de cristal. El único que le pidieron a Rebecca Kirk que resumiera fue Crimen y castigo. Y esto fue a pesar de la objeción del abogado defensor. Después de señalarle al tribunal que no hay pruebas de que Carly siquiera haya leído el libro en el momento del juicio. Ahora, cuestionaríamos que eso alguna vez se haya establecido. Creo que en el contrainterrogatorio, creo que el abogado defensor hizo que la señorita Kirk admitiera que tal vez dijo que iba a leerlo, pero no había dicho definitivamente si lo había leído o no. Pero si ella había leído el libro o no, realmente es irrelevante. La trama de ese libro era una trama sensacionalista, que, como lo resumió Rebecca Kirk, se trataba de un asesino que usaba un hacha, que intentó alegar defensa por locura y luego salió impune, sin remordimiento ni arrepentimiento. Ese fue el resumen de Rebecca Kirk. Ahora, no solo afirmaríamos que esa fue una interpretación incorrecta del libro real, sino que al menos esos eran los puntos importantes que Rebecca Kirk recordaba sobre el libro. No eran los puntos importantes que quizás Carly Gregg habría recordado sobre el libro, pero sea como sea, la única razón por la que la Fiscalía querría que Rebecca Kirk resumiera ese libro es porque la Fiscalía quería que ese jurado escuchara esos detalles sórdidos sobre ese libro y asociara esos detalles con Carly Gregg. Querían que el jurado pensara, bueno, si ella leyó ese libro, debe haber tenido esos pensamientos y debe haber tramado el plan de alegar demencia después de leer ese libro. Eso es exactamente lo que la Fiscalía quería que el jurado creyera, y eso fue a pesar de la objeción de la defensa. Ahora, creo que fue el juez King y creo que el juez Coleman se unió al juez King en una objeción. En Jordan v. State, que fue una decisión dividida en pleno de este tribunal, emitida en 2016, que fue revisando la confirmación del fallo por parte del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó un veredicto de culpabilidad después de que se permitió a la Fiscalía presentar letras de rap. El Tribunal de Apelaciones confirmó la condena
y luego la Suprema Corte quedó dividida en partes iguales, 4-4. De nuevo, creo que el juez King presentó una objeción. El juez Coleman, creo, se unió a esa objeción. Y hubo varias cosas que el juez King mencionó en su objeción. Y creo que ese tribunal estuvo de acuerdo, aprobando un caso de Nueva Jersey, Estado contra Skinner. En esa decisión en Estado contra Skinner, la Suprema Corte de Nueva Jersey determinó que las letras eran sumamente perjudiciales y tenían poco o ningún valor probatorio porque eran escritos expresivos y ficticios. Y no estaban vinculadas por un nexo fuerte con el tiroteo imputado en ese caso. Así como en este caso no hay ningún nexo entre lo que escribió el autor de Crimen y Castigo y lo que se alega que hizo Carly. No existía ningún nexo. Ni siquiera se estableció que ella hubiera leído el libro. Y quiero leer una cita porque creo que es sumamente instructiva del caso Estado contra Skinner. La dificultad para identificar el valor probatorio en obras de ficción u otras formas artísticas de expresión personal es que no se puede suponer que simplemente porque un autor ha elegido escribir sobre ciertos temas haya actuado conforme a esas ideas. No se presumiría que Bob Marley, quien escribió la conocida canción Disparé al Sheriff, realmente haya disparado a un sheriff. O que Edgar Allan Poe enterró a un hombre debajo de sus tablas del piso, como se muestra en su cuento corto El corazón delator, simplemente por sus respectivos esfuerzos artísticos sobre esos temas. Las letras del acusado, en ese caso, no deberían recibir un trato diferente. En resumen, rechazamos la idea de que se pueda encontrar evidencia probatoria sobre un delito imputado en las expresiones artísticas de una persona, a menos que exista un vínculo sólido entre los detalles específicos de la composición artística y las circunstancias del delito por el cual se está presentando la evidencia. Y yo iría un paso más allá. Ese caso y los casos que citamos en nuestro escrito, incluyendo Jordan v. State, Brooks v. State y United States v. Curtin, involucraron obras artísticas que se alegaba que el acusado había escrito o en las que había participado de alguna forma o manera. En el caso de Carly, la obra artística en cuestión es un libro con el que ella no tuvo absolutamente nada que ver en su escritura. Ella no escribió ese libro. Ella no contribuyó en absoluto a los temas presentes en ese libro. Así que sostenemos que la proposición citada por el juez King en el caso Jordan v. State, por el Tribunal de Jersey en el caso State contra Skinner, por el Noveno Circuito en el caso United States v. Curtin, son aún más aplicables en el caso actual que en esos casos. Y argumentaríamos que el tribunal cometió un error al permitir que el Estado presentara ese testimonio. Gracias, señor Murphy. Y si no hay más preguntas por parte de los jueces. Gracias, ¿no? Sus señorías. Señorita Hartman, el señor Murphy no mencionó el argumento de crimen y castigo durante su presentación inicial. Por equidad, si desea la oportunidad de responder a eso, el tribunal le dará un par de minutos. Con el permiso del tribunal. Así que la mayor parte del argumento de Greg sobre crimen y castigo es básicamente la relevancia y que cualquier relevancia que tuviera era más perjudicial que probatoria. Pero ese no es el estándar. El estándar, según la regla 403, es si el valor probatorio es sustancialmente superado por el riesgo de perjuicio injusto. Abogada, primero sí tiene que responder la pregunta sobre la relevancia. Sí, su señoría. Entonces, no hay evidencia de que la señorita Gregg haya leído ese libro, ¿correcto? No estoy de acuerdo con eso, su señoría. Ella dijo que le dijo a la consejera que quería leer el libro. Y luego le dijo que había terminado la lectura. Sí lo dijo. ¿Dónde está eso en el expediente? Déjame ver si tengo eso escrito exactamente aquí. No tengo esa cita aquí. No está en mi esquema, pero sí está en nuestro escrito. Argumenté ese punto en el escrito, así que sé que lo cité ahí. Y básicamente, Rebecca Kirk y Greg discutieron esos 3 libros antes de las vacaciones de primavera, y luego se fueron de vacaciones de primavera. Y luego, en la cita justo después de las vacaciones de primavera, Greg le dijo a Rebecca Kirk que ella había terminado la lectura.
Así que creo que a partir de eso es razonable inferir que ella leyó el libro. Así que y estoy seguro de que tienes razón, estoy seguro de que eso está ahí. Así que suponiendo que así sea, todavía hago la pregunta, ¿qué hecho controvertido de este caso se vuelve más o menos probable porque ella leyó ese libro o porque existe el informe de que lo leyó? Creo que porque la defensa presentó una defensa de locura e hicieron que la doctora Clark subiera al estrado para testificar que Greg era penalmente inimputable, según Emnacten. Él testificó que se basó en las notas de tratamiento de Rebecca Kirk y luego el Estado llamó a Rebecca Kirk para refutar la defensa de locura de Greg y refutar el testimonio de Clark sobre su cordura, según Menacten. Así que sostenemos que eso es relevante. Su estado mental, los materiales que estaba consumiendo, las conversaciones que tenía con su terapeuta, incluso sobre estos libros clásicos difíciles y complicados, influyeron en el testimonio de Rebecca Kirk sobre su tratamiento de Carly Gregg, incluso apenas 24 horas antes de que Greg asesinara a su mamá. Así que creo que las notas de tratamiento de Rebecca Kirk, incluyendo esa referencia, son relevantes para la refutación del Estado a su defensa de locura. Y sus señorías, incluso si este tribunal está inclinado a sostener eso, no se le debió permitir a Rebecca Kirk testificar sobre el resumen de Crimen y Castigo, pero creo que este es un ejemplo clásico de error inofensivo, porque Greg no fue condenado, porque Rebecca Kirk resumió Crimen y Castigo en el estrado. Ella fue condenada porque el Estado presentó pruebas extensas y abrumadoras de que estaba en su sano juicio cuando asesinó a su mamá y que cometió el asesinato con premeditación. Solo unos cuantos ejemplos. Ella se dio cuenta de dónde estaban las cámaras de seguridad en la cocina. Ella escondió la pistola detrás de su espalda cuando estaba a la vista de las cámaras de seguridad para que la cámara no la viera. Ella cubrió la cara de su mamá con una toalla después de dispararle en la cara a quemarropa 3 veces. Ella llamó por teléfono a varias amigas y dijo cosas como, la regué, no llamen a la policía, cosas que indicarían que sabía que lo que había hecho estaba mal. Incluso tomó el celular de su mamá del mostrador justo después de matarla, puso el código correcto, accedió al celular, encontró la información de contacto de Heath y le mandó un mensaje preguntándole cuándo llegaría a casa, haciéndose pasar por Ashley. Esto y muchos otros ejemplos prueban que Greg asesinó a su mamá con premeditación, pero más importante aún, que entendía la diferencia entre el bien y el mal cuando mató a su mamá, así que estaba cuerda, según Menacten. Así que independientemente del resumen de Crimen y Castigo, Greg habría sido declarada culpable y este tribunal debería confirmar sus condenas y sentencias. Gracias, sus señorías. Gracias, abogado. El tribunal aprecia sus argumentos y tomará este asunto en consideración para emitir una decisión a su debido tiempo. Se levanta la sesión.